Hola, soy Mónica y esto es Bocadillos de Tinta. Hoy os traigo la versión extendida de la entrevista que hicimos con Juan y Javier Gallego, los autores de La Plaga. Nos contaron un montón de curiosidades sobre el libro, así que espero que lo disfrutéis. Pasad a verla. La idea surge de una historia real también muy inquietante por la que yo pasé muy malos ratos. Y es que tuve una plaga, como la que se describe en el cómic, y con el tiempo a mí se me quedó aquello dentro porque me costó mucho, como le ocurre al personaje, eliminarla. Y de hecho fue una de esas cosas que vas dejando, que abandonas, que nunca terminas de afrontar. Y me di cuenta con el tiempo de que era una muy buena metáfora de todas esas cosas en la vida que no enfrentas y que no afrontas, ¿no? Cuando vas dejando esas cosas para mañana, pueden ser las relaciones sociales, la relación de pareja, los proyectos profesionales, los sueños que tenías en la juventud, y es lo que le pasa al personaje. Al final me di cuenta de que todos tenemos una plaga dentro, que son esas cosas que no nos atrevemos a hacer por el miedo a fracasar, por el miedo a que nos salga bien, por el miedo al dolor. Y me parece una metáfora muy kafkiana y muy acertada de esas vidas que no vivimos. Oye, espera, ya que has llegado hasta aquí, suscríbete y dale a la manita para arriba. Sí, eso, fíjate, de hecho, era la primera historia, la primer cómic que nosotros queríamos hacer. Lo que pasa es que Javier estaba enredado con otras cosas de su trabajo y tal, entonces no acababa de terminar la historia. Él tenía como el arranque de la historia, escrito más bien en formato cuento, pero no lo tenía ni siquiera acabado. Entonces, en lo que acababa, yo estaba como con muchas ganas de, venga, vamos a empezar. Al final, por circunstancias, yo había empezado a hacer historias cortas en cómic con un agente sobre inmigración, y entonces, como Javier no acababa, hice una adaptación de un poema suyo que se coló en medio simplemente porque el de La Plaga no estaba todavía, pero era nuestra idea original. Al final se ha convertido en nuestro segundo cómic, pero la idea era el primero y siempre era la idea de hacerlo. Yo empecé escribiéndolo como un cuento y luego me di cuenta que quería disfrutar del proceso de ser guionista de cómic, es decir, bueno, si escribo un cuento, todo el trabajo se lo estoy dando a él de composición de página, de cómo contar una historia a través de la viñeta. Y yo quería experimentar eso. De hecho, me estuve leyendo, empapando mucho de cómo lo hacen cada uno de los maestros, ¿no? Hay muchos modelos, yo elegí el de casi contar viñeta por viñeta, hacer casi una descripción del storyboard de la novela gráfica. Bueno, en tiempo no. En tiempo el dibujo siempre lleva mucho más tiempo, eso es lógico. La historia, digamos que él se encargó entera, a mí ya me dio el guión acabado. Es verdad que cuando empiezas a mirar el guión acabado, que yo empiezo a hacer los primeros bocetos de la composición de página, ahí hay momentos donde te das cuenta de esto, a lo mejor habría que alargarlo un poco, o esto está muy precipitado, o esto que en el guión se describe así, realmente cuando lo intentabas aterrizar en el dibujo dices, esto no puede ser, o sea, no caben tantas cosas como quiere que se vea. Entonces, ahí yo hice ciertas correcciones y cambios, pero siempre se las iba consultando, le parecían bien y ya está. Entonces, el cambio más evidente en ese sentido fue que él había previsto que la historia tuviera 105 páginas y acabó teniendo 120, porque había una zona donde él iba como muy rápido, toda la vez final, que yo creía que hacía falta un poco más de espacio, que fuera un poquito más de espacio, y entonces lo alargué, simplemente lo fui alargando, en vez de viñetas más pequeñas, yo lo veía como en viñetas más grandes, entonces esa fue la parte que más se alargó. Y luego pasa una cosa que es que siempre que quitas o pones páginas, tienes que quitar o poner dos. Sobre todo es que tú prevés para las dobles páginas o cuando pasas de página y hay una sorpresa, tú prevés, claro, que esté a la derecha el gancho, a la derecha, o sea, al final de la página derecha es que esté el gancho para que cuando pases la página se descubra la sorpresa. Si tú añades una página, resulta que eso se te descoloca. Y entonces... Eso cuando yo pensaba el guión también lo pensaba, claro, o sea, como... Es importante porque el giro de página es uno de los grandes momentos de leer un cómic, ¿no? Porque además, y encima que nosotros ahí había muchos juegos. Yo me desperté varias veces, lo típico de me he equivocado, no me cuadra. O sea, esto que dices, y lo miraba y decía, no, sí, está. Pues. Tiene, fíjate, no me acuerdo si son 15 o 16 estilos distintos. Y los he encontrado con mucho trabajo y sufrimiento. O sea, que al final lo que decidí es, primero el estilo más general, el que es el del hilo conductor de la historia, entonces dije, voy a hacer este de principio a fin, y luego yo tenía como ideas, bueno, había sugerencias en el guión en cuanto a los estilos, y luego yo, pues, digo, tenía mis ideas en la cabeza de, pues, esto va a ser un poco así, o sea, lo que pasa es que cuando llegabas al momento, de repente, es como lo que había en tu cabeza, que todo iba a funcionar fenomenal, pues empezabas a probar y dices, esto no sale.
Y entonces ahí te tienes que poner a pelearte con ello, que normalmente me llevaba de promedio en torno a una semana, dándole vueltas, probando así, mirando más referencias, probando otras cosas y tal, hasta que ya me empezaba a hacer con ello y ya me iba convenciendo. Entonces hay algunos que me han salido más rápido, algunos que he tardado un poco más, pero bueno, de promedio, un poco lo que es la pelea con el estilo, desde lo que había en mi cabeza hasta concretarlo en una cosa ya que me pusiera a dibujar la historia, pues eso, tardaba en torno a una semana. Y luego hay una cosa que a mí me gusta, que casi es, tengo que reconocer que es algo a posteriori, pero Pedro es un tipo que decide no vivir ninguna de las posibilidades que la vida ofrece, y al final esto es un catálogo de colores y formas distintas que la vida ofrece. O sea, es como un cómic en realidad muy oscuro en una parte, pero también muy luminoso, y tiene como muchas formas de vida, muchas formas de dibujo. Y es todo esto, Pedro, es lo que te estás perdiendo, muchacho. Claro, son evidentes. Bueno, es que yo creo que Kafka tenía esa capacidad de, a través de una fábula, una especie de metáfora, pues hablar de cosas que son muy contemporáneas, ¿no? De hecho, por eso yo creo que subsiste tanto, y lo kafkiano casi inventa la modernidad. O sea, es un tipo que de repente se pone a hablar de cosas que son la burocracia, la alienación, el trabajo. O sea, el tipo te está contando todo cómo es la vida moderna. O sea, ¿quién no se ha sentido un poco Gregor Samsa algún día? ¿Quién no se ha sentido un poco como en Joseph K. en el proceso, un poco perdido en la ventanilla de la DGT intentando que le atiendan, ¿no? O sea que, bueno, es evidente que cuando hablas de un insecto y un personaje que se siente un poco como un gusano, pues había algo muy, muy kafkiano, pero sí, claro, estas metáforas que sirven para hablar de lo humano, metáforas animales o metáforas... sí, funcionan muy bien, sí. Puede ser. Sí, hombre, hemos leído los cómics, bueno, él ha leído mucho más que yo, y yo soy comiquero gracias a él. O sea, él es el que me introduce a mí en esto, y claro, desde muy jóvenes, ¿eh? O sea, que es que él empezaba a comprar cómics compulsivamente, y yo, como era el hermano menor, pues ya los cogía y aprovechaba. Y gracias a eso los dos hemos compartido esta afición, y es verdad que tenemos mundos muy comunes. O sea, hemos leído muchos cómics muy parecidos, o sea, hemos leído los mismos cómics durante muchísimo tiempo, ¿no? Y luego es que es verdad que nosotros nos llevamos muy bien. Quiero decir que no ha habido, nos pasó con el primer cómic, no ha habido roce de ningún tipo, no hay ningún tipo de... El primero, que era, yo lo tenía más miedo porque el primero era una poesía. Entonces, el problema es que la poesía que yo estaba adaptando, él saltaba muy libremente adelante y atrás en el tiempo y espacialmente. Claro, no era cronológico. Y en la poesía funcionaba muy bien, digamos, con el ritmo de la poesía funcionaba. Pero claro, cuando yo empecé a cuadrar aquello visualmente, digo... Hay que contar que, por si nadie no lo ha visto, es un cómic sobre la tragedia que está sucediendo en el Mediterráneo todos los días, de la gente que a través de pateras o barcas intenta llegar a Europa y muchas veces fallece. Y el poema contaba esa tragedia en un momento, además, que yo leí un titular de prensa que me dejó totalmente descolocado. Podrían haber muerto 900 personas en el Mediterráneo. Y era como... Podrían, no sabemos, ni siquiera sabemos si ha sucedido o no, porque no hay testigos para contar esto, y de repente nos pareció, bueno, a mí me pareció primero que había que escribir un poema sobre esto, contando algo que nadie ve, y luego ponerle imagen y poder, ya que nadie está ahí, desgraciadamente, para salvar a esas personas y para grabar ese momento, pues poder contarlo a través de imágenes. Y evidentemente, pues yo el poema no pensaba en la cronología, pero él sí hace una historia cronológica desde que se suben a una patera. Para que se entendiera, digamos, yo tuve que reordenar algunos versos. Y claro, dije, ostras, esto, cogerle a un poeta una poesía y cambiarle de orden los versos, pero dije, Javier, digo, que si no, no se entiende. Entonces, nada, pero lo vio y es verdad que funcionaba bien. Sí. Mira, yo he descubierto que pensaba que Pedro era un personaje muy distinto a mí, y en realidad es una especie de reflejo de todos mis miedos. O sea, yo en el fondo creo que he conseguido salir de las burbujas o del capullo en el que uno tiende a encerrarse a veces por ciertos miedos, precisamente porque he tenido más miedo al miedo. O sea, miedo a quedarme encerrado, miedo a no tener lazos, miedo a no hacer las cosas que pensaba, miedo a no cumplir mis sueños. Y Pedro es el capullo que se queda, o sea, el gusano que he dejado yo ahí. O sea, gracias a que eso o sea, como que el miedo me ha forzado precisamente a vencer el miedo. Y Pedro es el reflejo de todo eso. Yo, cuando estaba escribiendo el guión, incluso cuando estaba haciendo Juan, decía, este personaje no se me parece a mí en nada. O sea, más allá que físicamente sí, porque me ha tomado como modelo y parece que soy yo, y evidentemente soy yo. Pero pensaba que personalmente no tenía nada que ver. Y por supuesto, claro, al final un autor siempre está hablando de sí mismo de una manera a veces directa o indirecta. Y esto habla de muchas de mis obsesiones, y cuando yo pensaba que en realidad estaba creando un personaje muy distinto a mí. Es un personaje que tiene una obsesión por el control,
Yo tengo una mente muy dispersa, hago muchas cosas, entonces también necesito un cierto control, me gustan las cosas muy ordenadas, a veces en mi casa tengo un poco de TOC, precisamente porque la dispersión de cosas me pone un poco nervioso, porque bastante dispersión o bastante desorden tengo yo, que tengo que manejar muchas tareas. Pedro es un tipo que vive mucho en la fantasía, o sea, cuando realmente él consigue vivir, precisamente tú hablabas antes de un momento rosa, que es una parte de su relación amorosa en la que él se inventa un personaje para vivir una relación fantasiosa con su propia pareja, y ahí es cuando se deja ir. Y cuando se deja ir es en la infancia, cuando crea mundos fantásticos como Tarzania. Y cuando se deja ir es en el recuerdo también. O sea que él, en todos los mundos de ficción, vive esas vidas que no es capaz de vivir en el mundo real. Y yo tengo mucho de eso. Pero precisamente porque tengo miedo a quedarme solo en el mundo de ficción, he intentado en el mundo real salir del capullo. Bueno, yo así no me identifico tanto. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, y esto yo creo que La Plaga, como decía un compañero y amigo, dice, tiene para todo el mundo. Es decir, hay momentos en los que inevitablemente te dices, ostras, y aquí esto, si no me ha pasado exactamente así, pero un poquito de esto sí me ha pasado. Entonces, sí, o sea que en ese sentido hay un poco también de cosas que dices, ay, pues esto... O sea, pero yo es verdad que tampoco tengo la sensación de haber dejado de hacer una cosa que me ha dejado muy marcado o algo así. Lo mismo, también creo que trato cuando tengo el miedo de hacer una cosa, por si no sé, pues trato de vencer ese miedo y hacerlo. Sí, pero él es un caso extremo, pero nosotros hemos tardado, leemos cómics desde que tenemos 13, 14 años y tenemos ya 50 y 53, quiero decir, y hemos tardado hasta los 40 y pico en ponernos con una de nuestras aficiones que nosotros teníamos claro hace muchísimos años que queríamos hacer cómics juntos. Y es que a veces puede ser por falta de tiempo, por excusas que te pones, por bueno, ya lo haré. Es decir, que no siempre es el miedo a hacer, sino a veces siempre encuentras otras cosas que te van distrayendo. Y de pronto sí que te entra el miedo de, ostras, que se me acaba la vida y no lo hago esto. O sea, y yo, por ejemplo, creo que en eso los dos hemos coincidido. O sea, a nosotros nos ha costado mucho hacer algo que era una pasión conjunta que teníamos hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a ver, este es un cómic que cuando llegas al final dices, igual tengo que volver a leérmelo, porque hay muchas pistas que se te han ido dejando como miguitas de pan y que creo que al final cuadran, pero lo bueno de esos giros finales de algunas películas, algunas historias, es que dices, ah, entonces esto y esto y esto está lleno todo. Y cuando yo pensé cómo iba a ser el final, pues fue muy divertido para mí como plantando esas semillitas, de manera también intentando ser lo más sutil posible para que no te desvele el final, que puede ser que hay gente que sea muy lista y que ya sepa por dónde van los tiros, pero bueno, que eso es una parte. ¿Algún detalle de...? Bueno, hay un juego, al final del todo, en la última viñeta, aparecen dos nombres sobre una superficie. Y en realidad es una especie de juego porque son nuestros tercer y cuarto apellidos. Entonces, bueno, hay muchos detalles biográficos dejados ahí. Sí, también. Pero claro, son más para... Sí, interno, exactamente. Bueno, sí, son cosas como pero esa última, por ejemplo, hay un par de personas que me lo han dicho porque sabían. Entonces mi suegro dice, oye, eso no es... Digo, sí, muy bien, lo has pillado. Es muy difícil, pero esa, digamos, gracias sí que fue. Digo, es como si estuviera firmado en la última viñeta esa cosa de... Sí. Vamos, donde te llevan la sorpresa. No es la última viñeta estrictamente, es donde se produce la sorpresa del cómic. Y hay más detalles biográficos. Yo he plantado muchos detalles biográficos por muchos lados. Hay, por ejemplo, hay una... Bueno, esto es simplemente que hay un momento en el que él habla de un cumpleaños cuando era pequeño en el que nevó. Y esto es verdad, esto es verídico, esto es un cumpleaños que yo recuerdo especialmente cuando tenía más o menos lo que se cuenta en el cómic, pues 7, 8, 9 años, y de repente el día de tu cumpleaños nieva, ¿no? Y es como esas emociones que guardas siempre toda la vida y de repente, o sea, de esto que te acuerdas, que estás escribiendo y de repente, ¡pum! A mí me gustan mucho los cómics divulgativos, o sea, digamos, en los que se cuentan. Entonces, creo que hay muchísimos científicos que contar su vida me parece súper interesante porque hay, o sea, digamos, al final, esos descubrimientos y tal tienen detrás como historias muy interesantes de lucha, de pelea, los descubrimientos científicos o creativos tienen... Cuando conoces la intrahistoria muchas veces es apasionante. Entonces, a mí probablemente me gustaría ver algo de alguien así. Y probablemente alguien contemporáneo, o sea, pues como se hace mucho el libro, pero se hace relativamente poco en cómic, aunque se empieza a hacer más. Sí, bueno, sí. Pero yo por mojarme con personajes de la actualidad, se me acaba de ocurrir que a mí me gustaría mucho que indeseables como Trump, Abascal, Netanyahu,
meterlos en un Maus o algo así, o sea, como prisioneros. O sea, que vivieran el Maus, que vivieran todo lo que significa un genocidio. Experimentar lo que hacen ellos. Sí, exactamente. Que Eso fueran es. el ratón, efectivamente. Y que incluso también en los surcos del azar, ahí meterse en los campos de concentración y que las pasaran canutas. Y luego también meterlos en nuestro, como si nunca hubieran sido, también, que naufraguen, o sea, que fueran viendo un poco. Sí, experimentando todo lo que no quieren experimentar, que se pusieran por una vez en su vida en la piel de la gente que sufre.